Buenos días, hermanos y amigos. Hoy domingo 7 de marzo del año 2021, desde esta linda ciudad de Chimbote, vamos a participar de nuestro culto virtual a nuestro Señor Jesucristo y a la vez a compartir la cena del Señor que presenta la comunidad cristiana Jesús Vive, Chimbote, de Perú, iglesia que pastorea el pastor Víctor Castro Quesada. Queremos hacerles llegar un saludo, pues, desde esta bahía pesquera, considerada en el siglo XX como la más importante del mundo. Es por su actividad que desarrollaba en ese entonces. Hoy es también uno de los puertos importantísimos que tiene nuestro país. Y es a la vez la misma actividad económica que también compartían los primeros discípulos del Señor Jesús en el mar de Galilea. Aproximadamente hay 500.000 habitantes en esta ciudad, provincia del Santa. Nos encontramos a 430 kilómetros de la capital de Lima, Perú, hacia el norte del país. Gracias a Dios, hermanos, gracias al Señor, al Espíritu Santo, que hoy podemos estar unidos a través de estas redes y que juntos podemos presentar un culto unido de gratitud, de alabanza y de adoración a nuestro Señor Jesús. Llegó este momento tan especial y esperado muchas veces para poder conectarnos con nuestros amigos y familiares a través de las redes sociales que tenemos, 4 redes sociales, el Messenger, el Facebook, el Instagram, el WhatsApp. Usted haga un clic, comuníquese con su hermano, amigo, compañero de trabajo, de estudios, invítalo a participar. De esta manera, todos nosotros estamos atendiendo el llamado del Señor Jesús a cumplir la gran comisión que le dio a la iglesia, diciéndoles: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, conforme lo dice el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16. Queremos entonces darles una bienvenida a todos los hermanos que se encuentran en la región del Ancash, del Santa, Chimbote, Nuevo Chimbote, Moro, Casma, en el distrito Pariacoto, también en Huaraz y en el Callejón de Conchucos. En la región de Piura, a todos los sechuranos, cataquenses, talareños. En la región de Ayacucho también un saludo grande para todos ustedes, en la región de Cajamarca y región de Lambayeque. Muy bien, cerca a nosotros en la región de La Libertad, en el distrito de Guadalupe, Ciudad de Dios para Cristo, distrito de Paiján, a todos los paijaneros, un saludo desde acá de Chimbote, a los chocopanos, bendiciones hermanos de Chocope, en Trujillo y en Chao. También al sur de Chimbote, en la región Lima, estamos hablando de los distritos de Los Olivos, San Martín de Porras, Pueblo Libre, San Miguel, Magdalena, Puente Piedra, San Juan de Lurigancho. Y en la región Callao, La Perla y Ventanilla. También saludamos a todos nuestros hermanos que están fuera del país, emigraron un día en Chile, en Santiago, en Bolivia, en La Paz, en Argentina, en Buenos Aires, Mar del Plata, en Estados Unidos, en Los Ángeles, Nueva Jersey, Nueva York, Washington, en México, en el estado de Tlaxcala, en Bahamas, en Nassau y en España, en Barcelona. Muy bien, un abrazo para cada uno de ustedes, hermanos, a la distancia. Y vamos entonces a pasar a leer la palabra de Dios, y para eso les invito a abrir sus Biblias y buscar en el libro de los Salmos, en el capítulo 50, en el versículo 22 y 23. Bien, nos acercamos ante la palabra inalterable, la palabra de Dios, viva, eficaz, penetrante, cortante, más que una espada de doble filo, parte de las coyunturas, los tuétanos, penetra hasta el alma, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Es la palabra del Señor. Y dice así en el Salmo 50, en el versículo 22, entended ahora esto, los que os
olvidáis de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanzas me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Volvemos a leerlo. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Amén. Acá el salmista nos habla una palabra quizás un poco dura, pero es la verdad, donde nos dice que entendamos la situación. Habla del pueblo de Israel, pero también habla de nosotros, la iglesia. Ahora entended esto, los que olvidáis de Dios, los que olvidáis de Dios. Olvidarse de Dios en un tiempo así, donde Dios ha enviado su lluvia, su refrigerio para los huesos, la medicina para el cuerpo, donde Dios ha sanado a muchos hombres, ha levantado a hombres a punto de irse de esta vida, los ha levantado. El Señor, el Dios de los cielos, que mostró misericordia, ha mostrado misericordia y seguirá mostrando misericordia. Dice, entended ahora esto, los que olvidáis de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. ¿Por qué olvidarse de Dios? ¿Qué razón hay para olvidarse del Señor? No hay ninguna razón justificada, solamente la rebeldía, la rebelión, el pecado que engaña al hombre. Pero acá el Señor dice, entended ahora esto, lo que olvidáis de Dios, como dándole un tiempo al hombre, al creyente, para que uno se arrepienta y se acerque al Señor. Es decir, el arrepentimiento es necesario en la relación con el Dios verdadero, con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, con el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día nosotros debemos mostrar ese arrepentimiento delante de Él. Entended, es necesario volverse al Señor, no olvidarse del Señor, no olvidarse. Qué triste es triste ver cuando un hombre olvida la misericordia de Dios, porque viene luego la destrucción por haberse olvidado de su Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. En el día de la angustia me invocaste y yo te libré, dice el Señor. Pero si el Señor nos ha librado, no debemos olvidarnos de Él. Siempre debemos estar con el Señor. Siempre, hermanos queridos, debemos estar con el Señor. En esta mañana dice, el que sacrifica alabanza me honrará. Es que la alabanza es para Él. Toda la alabanza es para el Señor. Él ha creado un pueblo que publicará sus alabanzas, nuestros cantos, las expresiones que nosotros damos al Señor de un corazón agradecido,
de un reconocimiento a lo que es Él para nosotros. El que sacrifica alabanza me honrará. Es una honra y una gloria para Dios cantarle a Él. Es una dicha para nosotros también, porque dice, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Es que a medida que nosotros alabamos a Dios, el Señor nos ayuda. Se puede uno salir del camino, pero viene ahí el cayado del Señor y nos pone otra vez en el camino. Amado hermano, hoy nos acercamos al Señor. Al que ordenare su camino, yo le mostraré la salvación. Es el Dios Salvador, el Dios de este pueblo, de esta iglesia amada. Por eso debemos en esta mañana mostrar ese arrepentimiento a Dios, darle esa alabanza al Señor. Amén. Y Él nos mostrará la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué te parece? Es hermoso. Por eso vamos a orar para luego alabar a nuestro Dios y darle gracias en esta mañana. Inclina tu rostro, juntos hagamos y oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, amado y precioso Dios, Dios de Israel, Dios que nos has bendecido en Jesucristo desde la eternidad, y en Él podemos alabarte y acercarnos a ti con confianza y seguridad. En esta mañana, Señor, quisiéramos que nuestro camino sean ordenados delante de usted, Padre. Los caminos nuestros, los caminos de tu iglesia, estén en orden a los caminos de Jesucristo el Señor. Y que nuestra alabanza te honre en esta mañana a ti, Señor, de todo nuestro corazón, que la alabanza que te demos te honre a ti, Señor. Y que tú nos muestres esa gran salvación que nos das en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Gracias a Dios, hermano, por la palabra que nos anima a acercarnos al Señor. Vamos a alabarle a nuestro Dios en esta mañana. Vamos a cantarle a Él con devoción. Vamos a cantarle a nuestro Señor. Levanta tus manos y expresemos juntos la alabanza a Él. Aleluya, aleluya. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres, Jesucristo es el Señor.
la tierra de su gloria se cubrirá, como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar. En baile, me ceñiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y solo a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y solo a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos que te adoran por todas sus maravillas. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos que te adoran por todas tus maravillas. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y solo a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Tú eres el Dios del universo, Señor de la creación. Tú eres Señor del universo, Señor de la creación. Aleluya, aleluya, Señor. Aleluya, Padre. Aleluya, Señor. Aleluya, 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 Señor. Aleluya, Padre. Aleluya, aleluya, Señor. Aleluya, Padre. Aleluya, Señor. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea por siempre. Alabado sea Cristo. Alabado sea el Espíritu Santo. Alabanzas al Rey. Alabanzas a tu nombre, Señor. Este día es un día de alabanzas a ti. Día de adoración a tu nombre. Aleluya, Señor. Toda gloria y todo honor por siempre sea a ti, Señor. Aleluya, Padre. Aleluya, Señor. Te bendecimos, Padre, y te adoramos en esta mañana, Señor. Recibe honor y gloria a tu nombre. Alabanzas, mil himnos, alaben tu nombre, Señor. Aleluya, 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 Señor. Aún los peces, las aves, los que vuelan, los que están, Padre, en la tierra, alaben tu nombre, Señor. Y tu pueblo te canta y te adora a ti, Señor, en esta mañana. Bendito seas tú, Señor. Te adoramos, Padre. Te adoramos, Señor. Adoremos, amados hermanos, adoremos al Señor, a nuestro Dios, a nuestro Rey. Adorémosle en esta mañana. Aleluya, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, Señor.
este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena ese lugar de tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. En mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Toda la honra, precioso Hijo de Dios. Toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. En mí, en mí. ¿A quién iré
en necesidad. ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Quién entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? Y entenderá mi corazón. ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Aleluya, Señor. Aleluya, Padre. Aleluya, Señor. Tú eres lo más precioso y lo más hermoso para nuestra vida. Gracias, Señor, por habernos dado en esta mañana esa libertad para expresarte nuestro canto y nuestra adoración. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias, gracias. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, gracias. Mil gracias, Señor. Amén. Amén y amén, hermanos. Gloria a Dios. Gloria al Señor.
Gracias a Dios por este tiempo tan hermoso de estar alabando y adorando a nuestro Dios. Pero la adoración no termina, la adoración continúa, porque ahora vamos a escuchar la palabra de Dios, la palabra del Señor, que la va a traer el pastor de la iglesia, el pastor Víctor Castro Quesada, al cual le damos la bienvenida en esta mañana, diciéndole, pastor, que Dios lo bendiga a usted grandemente y lo use para su gloria. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Carlos. Hermanos, buenos días. Les saludo en el nombre del Señor. Vamos ahora a celebrar la Santa Cena. Hoy es el primer domingo del mes de marzo del año 2021. Y corresponde la celebración de la Santa Cena para nuestra iglesia. Esa es la práctica, la costumbre que tenemos. Cada primer domingo del mes, cumplir la ordenanza, el mandamiento del Señor llamado Santa Cena. Entonces vamos a prepararnos para celebrar la Cena del Señor. Espero que usted con su familia esté en su hogar ya listo con todos los elementos que participan en la Cena del Señor. Yo estoy acá ya con el jugo de uva y el pan, listo para celebrar la Cena del Señor, que es un rito, una ceremonia que nos recuerda la muerte de Cristo en la cruz, una muerte que, como sabemos, tiene un significado teológico muy importante para nuestra vida. Esa muerte en la cruz fue un sacrificio que Jesús hizo por nuestros pecados, para darnos salvación y vida eterna. Entonces vamos a recordar esa obra de Cristo a través de la Santa Cena. Y primero que nada, debemos prepararnos en el sentido espiritual, ponernos a cuentas con Dios para poder, como dice el apóstol Pablo, celebrar la Cena del Señor dignamente. Eso lo hacemos por medio de la oración y la confesión de nuestros pecados. Entonces, yo le voy a guiar en una oración, usted ahí en su hogar, haga también la oración, y si ha ofendido a Dios en algo, entonces reconcíliese con Él, pídale perdón, confiese sus pecados, y el Señor, como lo dice la Escritura, nos perdonará y nos limpiará de todo mal. Oremos entonces. Padre amado, queremos celebrar la Santa Cena conforme tú nos enseñas en tu palabra, de una manera digna. Por eso ahora te pedimos que perdones nuestros pecados, limpies nuestras vidas de todo mal. Aleluya, Dios, toda desobediencia sea perdonada en este momento. Perdona a tu pueblo, perdona, Señor, nuestras vidas de todo error, de toda mala decisión, de todo aquello que se aleja de tu voluntad, Padre. Aleluya. Gracias. Concédenos ahora celebrar la cena tuya de una manera correcta. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por acá tengo ya los elementos listos, como le dije hace un momento, y empezamos primero comiendo del pan. Pan que representa el cuerpo que el Señor Jesús entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Leamos la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante, dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan
Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Bien, vamos entonces a orar y a comer del pan que simboliza en la cena del Señor el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que fue sacrificado en la cruz. Oremos, Padre amado, gracias. Gracias porque allí en la cruz tú diste la vida de tu Hijo Jesucristo, para que podamos nosotros los pecadores alcanzar la salvación, el perdón de nuestros pecados. Aleluya, Señor, gracias. Bendice este momento, Señor, tan importante, donde estamos recordando, aleluya, ese sacrificio tan valioso para nuestra vida, que es el de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos ahora a tomar la copa o vasito con el jugo de uva. Dice en el verso 25, estamos leyendo la palabra de Dios, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Oremos pues antes de beber de la copa de la cena del Señor, que simboliza, el elemento que hay en ella simboliza la sangre que nuestro Señor Jesús derramó en la cruz por nuestros pecados. Démosle gracias al Señor. Padre, gracias. Una vez más te damos, porque ahí en la cruz tu Hijo derramó su sangre para perdón de nuestros pecados. Aleluya, nosotros bebemos ahora de esta copa en obediencia a tu palabra. Bendice este momento de comunión contigo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gloria a Dios. Hasta que el Señor venga por su iglesia, estaremos celebrando nosotros la Santa Cena y recordando siempre su sacrificio en la cruz. Bien, ahora entonces vamos a leer la palabra de Dios para meditar en ella. Y para ello vamos al Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, capítulo 27. Leeremos del versículo 1 hasta el versículo 2 del capítulo 28. Primer libro de Samuel, del capítulo 27, desde el versículo 1 hasta el capítulo 28, versículo 2. No es una lectura muy larga. Empecemos entonces a leer la palabra de Dios. Dice lo siguiente. Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Y así escaparé de su mano. Se levantó pues David
y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat, y no lo buscó más. David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite ahí. Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Siclab, por lo cual Siclab vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los gesuritas, los jezritas y los amalecitas, porque estos habitaban largo tiempo la tierra, desde como quien va a Sur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país, y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. Y decía Aquis: ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía: en el Negueb de Judá, y el Negueb de Jaramel, o en el Negueb de los Eneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen a Gat, diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David y decía: él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Aconteció aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: por tanto yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Hasta ahí, leemos la palabra de Dios. Vamos ahora a orar. Así que le invito a cerrar sus ojos nuevamente y orar conmigo. Padre amado, te damos las gracias por esta porción de tu palabra que tú nos concedes meditar en esta mañana. Te pedimos ahora, Señor, que tú nos ayudes en ello. Bendícenos a través de tu palabra. Háblanos a través de ella. Danos sabiduría para exponerla. Aleluya, gracias. Creemos que así es. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este pasaje que hemos leído de la Sagrada Escritura nos lleva a la época de David, cuando éste huía del rey Saúl para salvar su vida. Según la Biblia, en aquel tiempo ya Dios había desechado a Saúl a causa de su desobediencia. Y en su lugar había escogido a un varón
que era conforme a su corazón, llamado David, para que David reinara sobre Israel en lugar de Saúl. Cuando Saúl se enteró de los planes de Dios para con David, empezó a perseguirle para quitarle la vida. Es así como mientras huía de Saúl, dice este texto de la Biblia, un día David decidió, para ponerse a salvo de Saúl, irse a vivir a la tierra de los filisteos. No sé qué le parece a usted esta decisión que ahora está tomando David, de ir y buscar refugio entre los filisteos. Humanamente hablando, esto puede sonar muy razonable. Es lo que hoy, en el presente, siempre ha sucedido así, suelen hacer los perseguidos políticos, como lo era David. Cuando alguien sufre esta clase de persecución, muchas veces busca asilo de tipo político en los países vecinos. Eso es lo que está haciendo David aquí. Para salvar su vida, está asilándose en el país de los filisteos. Aunque esto pudiera sonar razonable, no obstante, si conocemos en algo la Escritura, rápidamente nos daremos cuenta que este es un proceder contradictorio en la vida de David. ¿Por qué? Porque aquí es importante que recordemos quiénes eran los filisteos. Los filisteos no eran un país amigo de Israel. Los filisteos eran los archienemigos del pueblo de Israel. Así lo había sido desde la época de la conquista. Cuando los israelitas tomaron la tierra prometida, los filisteos que estaban en el extremo oeste de Canaán, se volvieron los principales enemigos de Israel. Desde entonces, los filisteos hicieron guerra a Israel, ocasionándole muchos daños. Así había sido durante siglos. Los filisteos eran enemigos acérrimos de los israelitas. Constantemente invadían territorio israelita y les hacían mucho daño a los hijos de Israel. Tanto así que en la época de los jueces, Israel clama al Señor en medio de su angustia. ¿Por qué? Porque los filisteos los oprimen con mucha dureza. Entonces el Señor les envía un libertador llamado Sansón, quien empieza a derrotar a los filisteos con la fuerza extraordinaria que el Señor le daba. Sansón les ocasionaba muchas bajas a los filisteos. En una ocasión
con una sola quijada fresca de asna, Sansón mató a 1000 filisteos. ¿Por qué? Porque los filisteos eran enemigos del pueblo de Israel. Claro, en ese momento habían otras motivaciones en Sansón, pero Dios estaba utilizando a Sansón a fin de liberar a su pueblo Israel del dominio de los filisteos, porque los filisteos eran enemigos crueles del pueblo de Dios. En la época del profeta Samuel, los filisteos también combatieron a los israelitas y les arrebataron el arca del pacto. Y la tuvieron en su templo, a Dagón. En la época de Saúl, los filisteos continuaron peleando con el pueblo de Israel. Aún el mismo David, años atrás, había luchado con los filisteos y les había ocasionado mucho daño. Ahora vea, a ese enemigo que David había combatido con todas sus fuerzas y había derrotado repetidas veces, ahora está buscando para poner a salvo su vida. Vea cómo esta decisión de David es un poco o muy contradictoria con lo que él ha hecho en el pasado. ¿Cómo es que ahora busca a su enemigo para que el enemigo lo proteja de Saúl? La decisión de David aquí no es muy sensata. ¿Pero por qué está actuando de esta manera David? Bueno, la Biblia lo deja ver. El problema en este momento, como ya lo mencionamos al principio, que está llevando a David a tomar esta decisión tan contradictoria en él, de ir y refugiarse en territorio enemigo, ir y buscar asilo en un país enemigo, era Saúl. Por eso dice en el versículo 1, dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. David temía morir en manos de Saúl o por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Entonces vea, David estaba ya cansado de las persecuciones de Saúl, porque durante muchos años, más de 9 años, Saúl le venía persiguiendo constantemente para quitarle la vida. Y él ya agotado por esta situación, se ve en la necesidad de ver con buenos ojos a los enemigos de Israel. O sea, los ve como una opción, como una salida a su problema, el irse a refugiar, el buscar asilo entre los enemigos de Israel, aquellos que él ha combatido en el pasado, aquellos que durante siglos han odiado a Israel. Ahora él va a buscar para ponerse a salvo
entre ellos. Esta decisión de David, según este texto de la Escritura, parece ser una decisión nada espiritual. ¿Por qué? Porque, para empezar, no se dice en ningún momento en este pasaje que David le haya consultado al Señor para hacer esto que estaba pensando hacer, que es irse a territorio enemigo para buscar ahí asilo entre los filisteos. Él no le ha preguntado al Señor si es esa su voluntad. Usted sabe que, según la Escritura, esa era una costumbre de David. David era un hombre que constantemente dependía de Dios en todas sus decisiones. Y antes de ir a la batalla o antes de tomar una decisión importante en su vida, él le preguntaba al Señor y le decía: Señor, ¿debo de hacer esto? Pero hoy no está haciendo eso David. La Escritura en ningún momento nos declara que David le ha consultado al Señor. Solo dice que David ha hablado consigo mismo en su corazón. ¿Y qué se ha dicho a sí mismo? Se ha dicho palabras que no son muy alentadoras. Ya las hemos leído, pero las vamos a volver a leer, ¿no? El verso 1, dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Vea cómo en ese momento era el pensamiento de David. David estaba pensando de una manera muy negativa. ¿Por qué? Porque decía que finalmente Saúl le iba a matar. Y por consiguiente, él jamás iba a ser el rey de Israel. Vean, estas palabras claramente denotan en Saúl una falta de fe. ¿Por qué? Porque en el pasado Dios le ha prometido a David que él será el próximo rey de Israel y que estará con David siempre. Pero parece que ahora David se ha olvidado por un momento de la promesa de Dios. De tal forma que no está hablando en fe, no está hablando conforme a la palabra de Dios, sino está hablando conforme a las circunstancias tan negativas que él está viviendo. Porque efectivamente Saúl lo persigue con todo su ejército y su vida está en constante peligro. Pero en medio de esa persecución vemos que la fe de David ha llegado a decaer. ¿Por qué? Porque él ahora está pensando que David lo va a atrapar y le va a quitar la vida. Y él no va a convertirse en el próximo rey de Israel como Dios lo ha prometido. Promesa que
El Señor se la ha confirmado repetidas veces a David a través de mucha gente. Porque usted recordará, eso está en capítulo 25 del primer libro de Samuel. Ahí David se encuentra con una mujer muy sabia, la cual hizo luego su esposa, Abigail. Y para que David no mate al esposo de Abigail, la mujer sale rápidamente y lo persuade. Y entre las palabras que le dice a David son esas, que ella sabe que David será muy pronto el próximo rey de Israel. Por tanto, no des rienda suelta a tu ira y mates al necio de mi esposo Nabal, para que no manches tu trayectoria con un crimen injusto. Entonces, varias veces Dios le habló a través de las bocas de terceros, confirmándole su promesa, no solo a través de Abigail, a través de Jonatán. Jonatán, en más de una ocasión, le hizo recordar a David que él sería el próximo rey de Israel y que Jonatán estaría ahí, ¿no?, como su segundo. El mismo Saúl, en más de una ocasión, reconoció delante de David que él sería el próximo rey de Israel. Entonces mucha gente creía y mucha gente le decía a David, David, tú vas a ser, esa es la promesa de Dios, eso es lo que ha dicho el Señor, tú vas a ser el próximo rey de Israel. Pero a pesar de todas esas confirmaciones que David había recibido a lo largo de los años, ahora le vemos entrar en una gran duda. Esto a pesar que durante todos los años que Saúl ha venido persiguiendo a David, que ya son aproximadamente 9 años de persecución. Sin embargo, durante todo ese tiempo, Saúl nunca, dice la Escritura, logró atrapar a David. ¿Por qué? Porque el Señor no se lo entregó en sus manos. Dios siempre cuidó de David. Dios siempre protegió a David. Aunque Saúl estuvo muchas veces muy cerca de atraparle, pero siempre ocurría algo. Y David escapaba. ¿Por qué? Porque el Señor lo cuidaba, porque así le había prometido. David tenía todas esas experiencias con Dios. Sin embargo, ahora en un momento de mucha presión, su fe ha decaído. Por eso le digo, esa no es una decisión nada espiritual en David. Y es una decisión muy incongruente en su vida. Porque se va a ir a esconder entre los enemigos de Israel. Guiado no por Dios, sino por la situación del momento. No es un acto de fe, sino es un momento de debilidad que David está experimentando en su vida. Porque él no está actuando conforme a la promesa de Dios, conforme a los testimonios, ¿no?, que Dios había hecho en su vida durante muchos años. Porque él está actuando llevado por un pensamiento muy negativo. Por eso debemos tener mucho cuidado lo que pensamos en nuestro corazón. Esa conversación interna, ese diálogo interno que a veces las personas tenemos con nosotros mismos, es muy nocivo para nuestra vida espiritual, es muy nocivo para nuestra vida emocional. ¿Por qué? Porque
empezamos a hablar en nuestro interior cosas negativas. Como está pasando aquí con David, que está pensando, él no lo ha dicho a sus esposas, él no lo ha dicho a sus hombres que le acompañan, pero se lo dice a sí mismo. ¿Qué es lo que se dice? Uno de estos días seré muerto por la mano de Saúl. Entonces, cuidemos nuestra manera de pensar, porque eso puede edificar nuestra fe o debilitarla. Si nuestros pensamientos son contrarios a la palabra de Dios, nuestra fe se va a ver muy mermada. Y cuando estemos pasando momentos difíciles como los que está viviendo aquí Saúl, vamos a tomar decisiones que nos van a sacar de la voluntad de Dios. No, porque así sucede. Muchos se apartan al Señor de esta manera, como lo está haciendo aquí David, llevado por un momento de debilidad, llevado por un momento de presión. Porque Saúl una y otra vez le está persiguiendo. Y el hombre ya está agotado, ya está cansado de huir. Entonces empieza a pensar negativamente y su fe se ve disminuida. Y es por eso que empieza a ver con buenos ojos a los enemigos de Israel. Dice, nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Entonces, a veces, llevado por la presión o por las presiones del momento, nosotros podemos buscar huir a territorio enemigo, saliéndonos de esta manera de la voluntad de Dios, de los planes de Dios para nuestra vida. Mira, qué difícil, ¿no? Son las presiones económicas, las presiones físicas, porque a veces nuestro estado de salud, que una y otra vez empieza a deteriorarse, puede eso ser una presión que nos lleva a tomar decisiones que nos apartan de la voluntad de Dios. Las presiones familiares, las presiones dentro del matrimonio, llevan a los creyentes, llevan a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios, a tomar decisiones precipitadas que los sacan de la voluntad de Dios y los llevan a territorio enemigo. Entonces, eso es lo que está pasando. Ya años atrás, 9 años atrás, en un momento de flaqueza, David también intentó refugiarse entre los filisteos, pero ese intento fracasó. A las justas, David pudo salvar su vida en esa ocasión, haciéndose pasar por loco delante de los filisteos. Pero ahora, después de tantos años, la situación de David es diferente. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe ahora que Saúl es enemigo de David. Hasta los filisteos saben que Saúl persigue a David, que el rey de Israel no quiere a David y lo busca para matarlo y lo tiene por enemigo.
Y además, David ahora no está solo como sucedió tiempo atrás, cuando quiso huir con los filisteos. Ahora David es un hombre que tiene un ejército con él. Un ejército que él mismo ha formado, de 600 hombres. Y que los filisteos pueden utilizar para sus fines. Por eso que ahora ellos le abren la puerta. Especialmente el rey de Gat, llamado Aquis. Miren, esa es la ciudad de donde vino Goliat, el filisteo que David venció en batalla. Era un gigante. Pero ahora David está yendo a refugiarse a la ciudad de Goliat, enemigo que él derrotó años atrás. Vea qué contradicción hay ahí. Pero esa contradicción se debe a la falta de espiritualidad de David. No consultó al Señor. No le preguntó al Señor si debía o no hacer esto. Y en segundo lugar, actúa en un momento de debilidad. Su fe se ha debilitado, por eso que él está pensando negativamente. Y llevado por esos pensamientos de incredulidad, decide irse al territorio de los filisteos. Y los filisteos en Gat lo reciben. Le dan la bienvenida porque saben que ahora David es enemigo del rey de Israel. Y además David tiene un ejército de buena cantidad de hombres que podemos usar como mercenarios. Entonces, por eso dice el verso 2 que David se levantó, no fue solo al territorio enemigo, sino fue con los 600 hombres que tenía consigo. También fue con sus esposas, su familia y las familias de estos hombres. Verso 3, y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia, David con sus 2 mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vea qué interesante, ¿no? Porque dice el versículo 4 lo siguiente: y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat, y no lo buscó más. Es decir, inicialmente hubo un respiro temporal para David. ¿Por qué? Porque Saúl, al enterarse que él se había ido a vivir con los filisteos, ya no lo buscó más. Ya no lo siguió persiguiendo. Saúl nunca iba a ir a perseguir a David a territorio filisteo. ¿Por qué? Porque los filisteos eran enemigos de los israelitas. Entonces, desde un punto de vista muy humano, podía tener cierta razón, ¿no? Esta decisión de David. Pero como ya vimos, es una decisión que no parte de la voluntad de Dios, sino de un momento de debilidad.
en David. Sin embargo, a pesar de ello, David va a conseguir un alivio inmediato a sus problemas. ¿Por qué? Porque Saúl, al enterarse, ya no lo busca más, lo deja tranquilo. Entonces se puede imaginar, David ahora está entre los filisteos ahí, después de muchos años, después de 9 años. Él puede dormir tranquilo, él puede estar tranquilo con su familia, sin estar huyendo, sin temer que venga Saúl con sus hombres en algún momento para quitarle la vida. Esa presión que durante años hubo sobre David desaparece de un momento a otro. Y David experimenta un alivio temporal a sus problemas. Y así sucede, hermanos, muchas veces cuando llevados por la presión del momento, sean presiones económicas, físicas, familiares, ya le he dicho. Empezamos a hacer cosas que nos sacan de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos confiado en Dios, ya no estamos confiando en las promesas de Dios y menos no le hemos preguntado si es esa o no su voluntad, sino que actuamos llevados por el momento, por la circunstancia del momento. Entonces cuando las personas se mueven así, los creyentes se mueven así, y empiezan a salirse de la voluntad de Dios, muchas veces, casi siempre, hermanos, experimentan un bienestar inmediato, empiezan a sentirse mejor. ¿Por qué? Porque ya han salido, han escapado de esas presiones en las que se encontraban, ya no están bajo la presión familiar o bajo la presión matrimonial, porque ya huyeron de ahí. Ya se salieron de ahí. Ya no están con las tareas de la iglesia porque ya se salieron de ahí. Entonces ahora como que se sienten por un momento muy aliviados, porque ya no están llevando esas cargas. Sin embargo, más adelante, hermanos, las consecuencias de hacer cosas que nos sacan de la voluntad de Dios son muy terribles para nuestra vida, como lo vamos a ver en la vida de David. Esta decisión que él está tomando aquí de irse a vivir con el enemigo, aunque por un momento lo va a aliviar, porque ya Saúl no lo va a perseguir. Sin embargo, luego van a haber consecuencias muy dolorosas para él. Para empezar, a partir de ahora, David se convierte en un siervo del enemigo. Como él quiere ganarse el favor de Aquis, el rey de Gat, entonces se somete a su enemigo y le profesa lealtad. Por eso dice en el verso 5, y David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite ahí. Pues ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Vean cómo se llama David a sí mismo. Él dice que ahora es siervo de Aquis, su enemigo. Qué pena,
Qué pena que ahora David esté sometiéndose al enemigo. Pero eso es lo que sucede, hermano. Cuando empezamos a hacer cosas que nos sacan de la voluntad de Dios. No lo querramos. O sí, nos volveremos en siervos de nuestros enemigos. Nos volveremos siervos del pecado. Porque el pecado es así, hermanos. El pecado inicialmente resulta ser muy atractivo. Por eso que los hombres pecamos. Porque el pecado se presenta como algo muy atractivo, que da placer a los hombres. Sin embargo, luego que uno da lugar al pecado en su vida, el pecado lo esclaviza. Es decir, ese bienestar inicial que el pecado produce en las vidas de los hombres es temporal, es pasajero. Luego vienen las consecuencias desagradables para la vida de los hombres, porque el pecado empieza a señorear, a esclavizar nuestras vidas. Nos convertimos en siervos del enemigo, como sucede aquí con David, que ahora se somete a Aquis, su enemigo, y dice que él es su siervo, que David es siervo de Aquis, y le profesa lealtad, todo para ganarse su simpatía y escapar de Saúl. Sin embargo, su relación con Dios, debido a esta decisión que estaba fuera de la voluntad del Señor, se va a deteriorar, porque esa es otra consecuencia de alejarnos de la voluntad de Dios. No solo el pecado empezará a dominar nuestras vidas, a esclavizar nuestras vidas, sino que nuestra relación con Dios se va a enfriar, se va a deteriorar, se va a echar a perder, porque Dios no puede tener comunión con el pecado, ni con los que practican el pecado. Dios no puede tener comunión con aquellos que desobedecen sus designios. Entonces vea el costo que David está pagando por un momento de liberación es muy alto. Está sacrificando su vida espiritual, está sacrificando su relación con Dios. ¿Por qué? Porque ahora ya su relación con Dios no es la misma que antes. Y así va a ser durante el año, 4 meses, que David va a permanecer en territorio enemigo. Nunca se dice que él consultó al Señor en algún momento. Ningún salmo de los que él compuso se le atribuye a ese tiempo de oscuridad en que él permaneció en la tierra de los filisteos. ¿Por qué? Porque él ya no le cantaba a Dios, ya no tenía comunión con Dios. Porque se había salido de su voluntad. Entonces vea, salirnos de la voluntad de Dios es muy peligroso. Porque nos somete al enemigo. Nos lleva a perder nuestra comunión con Él. Y hacer cosas que van en contra de su voluntad y en contra de nuestras propias convicciones. Porque vea cómo va a ser la conducta de David durante esos años que está en territorio enemigo, que se ha ido a someter al enemigo. Su conducta va a ser muy lamentable,
Porque David, quien había logrado tener una vida íntegra delante de Dios, ahora se va a convertir en un mentiroso. Porque para mantener la confianza de Aquis, rey de Gat, él va a empezar a vivir de mentiras y de engaños. Y ya desde acá, del verso 5, empezamos a ver la falta de sinceridad de David. Porque él le profesa a Aquis, ¿no?, una lealtad que realmente no es así, ¿no? Que le está diciendo que él no es digno de morar en el lugar donde vive Aquis, porque es su siervo. Pero todo eso es algo fingido, porque lo único que quiere es que le dé una ciudad allá lejos de donde está Aquis, para que él pueda hacer lo que le parezca. Por eso le dice: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite ahí. Pues ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y entonces Aquis, que es muy crédulo, ¿no?, dice que le dio a David la ciudad de Siclab. Aquis le dio aquel día a Siclab. Siclab era un lugar que estaba en la campiña. Ahí David no podía ser controlado por Aquis. Y podía actuar a su manera. Pero para mantener siempre las apariencias frente a Aquis, rey de Gat, él va a estar mintiendo todo el tiempo. Luego se nos habla, ¿no?, de las incursiones de David. Verso 8 dice: y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas y los jerritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Sur hasta la tierra de Egipto. Los jesuritas, los jerritas y los amalecitas eran tribus nómadas de esa zona, que eran amigas de los filisteos. ¿Y qué hacía David? Incursionaba por donde estaban estas tribus y les provocaba mucho daño. Dice en el verso 9: y asolaba David el país, y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos, las ropas, y luego regresaba a Aquis. Y como estaba sometido a Aquis, David tenía que informarle de todas las acciones que él hacía. Pero David no le dice la verdad, nunca a Aquis, sino se la oculta. Porque le hace creer a Aquis que a quienes está asolando son a las tribus de Israel. Verso 10: y decía Aquis: ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía: en el Negev de Judá, allá al sur de Israel, en Judá, ahí estoy robando, asaltando, matando. Y el Negev de Jeramel y el Negev de los eneos, que eran aliados de los israelitas. Pero todo eso era mentira. Él no estaba asolando a los israelitas, porque los israelitas eran su pueblo. Él estaba asolando otras tribus que eran amigas de los filisteos. Pero para que Aquis no se enterara de ello, ¿qué hacía David? Asesinaba
a todos los que asaltaba, los mataba. Verso 11 dice, ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen a Gat diciendo, no sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David. Es decir, para no dejar huella, rastro alguno de lo que había hecho. Y nadie le pudiera denunciar ante los filisteos. David asesinaba a todas las personas de estas tribus, a quienes les quitaba todas sus pertenencias. Entonces vea cómo David ahora está llevando una doble vida. Por un lado finge ser alguien que está actuando en contra de Israel, pero no es así, ¿no? Él está asolando tribus, ¿no? o pueblos que son amigos de los filisteos. Entonces, todo ese tiempo la vida de David se convierte en una mentira. Para poder congraciarse con el rey Aquis, él miente, él oculta las cosas terribles que estaba haciendo. Vea cómo ha cambiado David. ¿Por qué cambió? Porque tomó una mala decisión, no le consultó al Señor, no confió en Dios, se dejó llevar por la presión del momento y se salió del territorio de Israel, se fue a vivir con los enemigos, saliéndose por completo del plan de Dios para su vida. Y eso, aunque inicialmente le trajo algún alivio, pero alivio por el cual tuvo que pagar un precio muy alto. Someterse al enemigo, perder su comunión con Dios y convertirse en un gran mentiroso. Empezar a hacer cosas que iban en contra de sus convicciones, en contra de su fe. Y más abajo se va a ver, hermanos, en el dilema muy terrible, porque Aquis los va a llevar a la guerra contra Israel. Verso 1 y 2 del capítulo 28 dice, aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y entonces Aquis le dijo a David, ten entendido que has de salir conmigo a campaña tú y tus hombres. Y para seguir sosteniendo, aunque sea en apariencia, no su lealtad ante Aquis, él le dice que está dispuesto a ir y servirle, aún contra Israel, el pueblo de Dios. Entonces vea cómo nosotros podemos llegar a hacer cosas en nuestra desobediencia a Dios, podemos llegar a hacer cosas que van en contra aún de la misma obra de Dios. Entonces que Dios nos libre de llegar a estos extremos, ¿no? de maldad. Por eso confiemos siempre en Dios, en medio de las pruebas, en medio de los problemas, en medio de las presiones que estemos viviendo de cualquier tipo. No perdamos nuestra confianza en Dios. No empecemos a pensar de una manera negativa, sino sigamos declarando nuestra confianza en Dios, creyendo que Dios nos cuida, nos protege, nos ayuda a vencer, suple nuestra necesidad, aún en medio de la angustia y las presiones. Él está ahí con nosotros. Y entonces nos mantendremos siempre
dentro de su voluntad, y Él nos bendecirá, Él nos ayudará y hará con nosotros lo que se ha propuesto. Pero si no es así, nos saldremos de su plan y sufriremos las consecuencias. Dios quiera que no sea así. Y para poder vivir una vida realmente íntegra delante de Dios, estemos dispuestos ante todo a rendir nuestro corazón a Cristo, para que Él sea nuestro Señor y nuestro Salvador, y Él estará siempre a nuestro lado, dispuesto a ayudarnos en toda prueba. Así que si usted aún no es cristiano, yo le invito a recibir a Cristo, a hacer esta oración conmigo. Igualmente, si alguien se ha alejado del Señor y quiere reconciliarse con Cristo, hágalo a través de una oración que yo voy a hacer. Con los ojos cerrados, dígale: Señor Dios, gracias te doy por tu palabra. Te pido ahora, Señor, que perdones mis pecados. Yo te acepto como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida. Aleluya. Y si usted se quiere reconciliar, dígale: Señor Jesús, me vuelvo a ti. Perdóname por haberme apartado de ti. Hoy, Señor, reconozco mis faltas y te pido perdón. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pidámosle al Señor que fortalezca nuestra fe. Amado Dios, fortalece nuestra fe. Si estamos pasando momentos difíciles, Señor, aleluya, que tu Espíritu nos esté fortaleciendo en la fe, ayudándonos siempre, Señor, a confiar en tus promesas, para nunca alejarnos de ti. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, eso es todo. Que Dios le bendiga. Si alguien ha recibido a Cristo, ya sabe, comuníquese con nosotros a través del Messenger de nuestra iglesia. Conmigo será hasta una próxima oportunidad, Dios quiera, el día jueves. Estaremos compartiendo la palabra de Dios. Que Dios le bendiga. Muy bien, queremos agradecer en esta mañana al Señor por esta bondad que ha tenido para con nosotros, su iglesia, una vez más, recibir la palabra de Él. Gracias a nuestro Padre Celestial y gracias al pastor de la iglesia, el pastor Víctor Castro. Bien, hermanos, vamos entonces a compartir los anuncios que nos corresponde en esta semana para todos nosotros los hermanos y amigos que participamos de las reuniones virtuales que lleva a cabo nuestra iglesia, como bien decimos, los días jueves a las 8 de la noche, que es el culto de media semana, y los domingos como hoy a las 11 de la mañana, que es el culto dominical. Si usted desea participar de una de estas reuniones virtuales que se llevan a cabo los días sábados en comunidades virtuales, escríbanos a nuestro Messenger de la iglesia Jesús Vive Chimbote, que será atendido prontamente. Igualmente, los días sábados se viene con regularidad atendiendo la reunión de los niños hasta los 9 años vía Zoom. Y los días domingos a las 3 de la tarde se reúnen vía Zoom los preadolescentes y los adolescentes. Invite, hermano, padre, madre, invite, lleve a sus adolescentes para que reciban la palabra del Señor. Los días lunes a sábados, desde las 6 de la mañana, la iglesia se concentra en orar e interceder y presentar delante de Dios las necesidades de la iglesia por cargas personales, por iglesias fraternas y por nuestro país. Y en las 8 de la noche del mismo día lunes tenemos una reunión con el pastor, que es la reunión de líderes. Muy bien, los cursos de discipulados y liderazgo, ¿no?, que se vienen llevando a cabo durante la semana es en los siguientes horarios: los días domingos a las 9 de la mañana, en la noche a las 7 de la noche y también a las 8 de la noche. Es decir, nosotros tenemos el día domingo tres aulas. Igualmente el curso de doctrina, que es a las 5 de la tarde los días domingos. Animamos a nuestros hermanos a seguir reforzándose,
a trabajar en el corazón recibiendo la palabra de Dios. Prontamente, es decir, la semana siguiente, el 12 de marzo, viernes, a las 8 de la noche, empezará el nuevo curso de discipulado y liderazgo, para lo cual animamos a nuestros hermanos que no se han inscrito, que no han llevado aún un curso igual, a inscribirse, a participar. Amén. Queremos animar también a todos los hermanos fieles de la iglesia, fieles al Señor, para que den sus ofrendas y diezmos en las cuentas que tiene el banco en la iglesia. En el cuenta 00 11 30 50 2076 629, Banco Continental. Al final de los anuncios, ustedes van a poder ver la cuenta, anotarla y de esa manera también identificarse con la obra del Señor. Seguimos transmitiendo los cultos en vivo en la otra plataforma de YouTube. Así que si no lo ve usted en YouTube, lo puede ver en Facebook. Vamos a orar, amados hermanos, para despedirnos, no sin antes hacerles recordar que no se debe retirar para orar juntos delante de Dios. Amén. Vamos a orar entonces todos y nos ponemos de acuerdo delante de nuestro Dios. Padre que estás en los cielos, digno de ser alabado, digno de ser adorado, Señor. En esta mañana tu iglesia presenta ante ti a nuestro país, en el nombre de Jesucristo. País caído, arrastrado por la maldad y el pecado que hay en todos nosotros los hombres, para que tu misericordia alcance a nuestro país, Señor, a las mujeres, a los niños, a los ancianos, y les ayudes en la necesidad de reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ayúdales, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Tenga misericordia de las autoridades que nos gobiernen, le dé sabiduría para gobernarnos, Señor, con sabiduría, para actuar de la mejor manera por nuestro país. Y Padre, toque los corazones de tantos enfermos y necesitados que en estos tiempos sufren y padecen por causa del COVID. Oramos para que la salvación de Cristo también llegue a su vida, Señor, y ellos tengan la oportunidad de conocerte y de invocar tu nombre para que reciban fe, arrepentimiento y vida eterna, Señor. Gracias, Padre. Quedamos agradecidos en tus manos de amor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, el Salvador. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Estamos despedidos. Bendiciones.